¿Qué tal? Buenas tardes, vecina, vecino. Estamos nuevamente los lunes verdes am, en un taller online, esta vez con un tema muy interesante al que tenemos una tallerista de excepción desde CONAF. Nos acompaña hoy día Patricia Peña, que vamos a hablar acerca de un montón de temas relacionados con aquellos individuos que están presentes cotidianamente apenas salimos de nuestra casa, que son los árboles, el arbolado urbano. Eh, Árboles nativos, de repente árboles exógenos. Patricia nos va a hablar un poco de cada uno de estos árboles, cuáles son los beneficios, cuáles son los cuidados que tenemos que tener, y estamos súper contentos de tenerla. Ya tiene una trayectoria súper larga, vasta en la CONAF. Es una súper especialista, así que estamos súper agradecidos de tenerte hoy día, Patricia. Buenas tardes, y ya te damos la bienvenida para que nos cuentes hoy día un poco acerca de este tema tan importante e interesante. Hola, buenas tardes. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. La verdad, este es un tema que a nosotros como institución nos interesa bastante que las personas lo puedan conocer. Les voy a presentar respecto a lo que es el programa. Básicamente lo que nosotros hacemos hace muchos años es trabajar del año 92, un programa de arborización urbana, en donde los vecinos, como la comunidad en general, puede postular a través de una solicitud formal a CONAF, ya sea en forma directa o a través de la municipalidad cuando se interviene en espacios que son de uso público. Acá les voy a presentar. Particularmente, el objetivo de este temario es formar, en cierto modo, monitores de plantación de árboles urbanos para que ustedes puedan, a través de esta entrega de conocimiento en temática del arbolado urbano, efectuar una correcta plantación y conocer algunas cosas que son básicas respecto a lo que es el cuidado y la mantención de los árboles urbanos. Dentro de los antecedentes, vamos a ver una etapa de introducción general de lo que es el arbolado y los beneficios, la actividad preplantación, la postplantación y la actividad propia de lo que es la plantación de un árbol en la ciudad. El establecimiento de los árboles en espacios urbanizados, últimamente a nosotros, dado toda esta presión que existe por construir espacios nuevos, generar nuevas ciudades, presión por construir calles, avenidas, y mejorar obviamente en ámbitos arquitectónicos y en ámbitos de circulación vial y todo lo que involucra el estar en una ciudad, una dificultad en cuanto a lo que es el desafío para desarrollar lo que es la arborización, porque obviamente nosotros tratamos de buscar cuáles son estas formas más adecuadas de que sobreviva este espacio de desarrollo urbano, en donde antes estaba inserto en un ámbito más natural. Estos lugares que la naturaleza nos ha dejado en forma natural hacia las áreas externas de la ciudad, nosotros tenemos que artificialmente generar estos espacios y condiciones para que el hombre finalmente lleve una plantación a un lugar en forma correcta. Dentro de eso, nosotros nos podemos encontrar con distintas definiciones de lo que son espacios verdes. Tenemos varias definiciones, les voy a mostrar tres. Dentro de eso definimos un espacio verde o zona verde, toda la superficie que está abierta, donde el elemento fundamental en la composición es el vegetal. Tenemos otra definición que es el espacio público o privado, que ofrece toda seguridad a los usuarios en óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere a la práctica de deporte, juegos, paseos, momentos de esparcimiento, de reposo, y lo que el elemento fundamental también es la composición, en esta composición es la vegetación, que también es un elemento importante dentro de este espacio que nosotros disponemos como para recrearnos. Tenemos otra definición como que cada espacio público verde constituye un espacio libre cuyo paisaje se caracteriza por un alto dominio del suelo natural. En esta parte urbana nosotros vemos como más artificializado, y la arborización urbana está destinada a la protección ambiental, a la recreación, al deporte, a la contemplación, al ocio, al esparcimiento para todos los habitantes de la ciudad. Si nosotros nos basamos en esos beneficios, finalmente vemos que el árbol es un elemento el cual está compuesto de un tronco, un fuste, tiene una parte aérea que es la copa y tiene una parte radicular que es el sistema en donde nosotros vamos a tener el anclaje y la planta se va a poder alimentar. Tiene distintos beneficios en relación a lo que aporta este arbolado y además tiene requerimientos en cuanto a lo que es la sobrevivencia. Requiere un suelo o nutrientes para que pueda sobrevivir,
requiere del aporte del sol, la luz, para poder generar fotosíntesis, y además requiere lo que es el tema de la enmienda que nosotros les podamos dar y la luz que pueda obtener de este espacio. Básicamente, esto compone nuestro elemento fundamental, que en la ciudad está establecida como árbol. Es con un solo eje y obviamente mantiene una parte tanto aérea como una parte radicular. El objetivo del arbolado urbano, manteniendo todas las funciones sociales, recreacionales, ecológicas y económicas de los árboles y beneficios a través del tiempo. Dentro de estos beneficios que nosotros nos encontramos, básicamente el contacto con la naturaleza que se puede obtener, están muchos elementos que pueden favorecer a esta composición en la ciudad. Generamos muchos beneficios en el ámbito social, en el ámbito mental, tenemos muchas mejoras en la autoestima, la empatía, la bondad de las personas, mejoramos en cuanto a lo que es la creatividad, la intuición, tenemos espacios recreacionales, nos incrementa la energía y la vitalidad cuando nosotros nos acercamos a estos espacios en forma, la ciudad artificializada, pero sí son espacios verdes que a nosotros nos permite obtener ciertos beneficios que finalmente van a ayudar a la mejora y la parte de mejoramiento en cuanto a lo que es la salud de las personas. Y además tenemos otros beneficios que finalmente van a ir en términos generales a aportar a la contaminación atmosférica, porque es un elemento que va a fijar el material particulado en episodios críticos con sus hojas, su follaje, su parte de masa arbórea. Finalmente va a retener este material que a nosotros tanto mal nos hace en la época más crítica que en el invierno. Va a aportar a un control de inundaciones en sectores más aledaños a lo que es la ciudad, aporta a la regulación de anegamiento, obviamente evita que se generen escurrimientos superficiales y mejora la infiltración, obviamente, de esas aguas en los sectores que nosotros disponemos de vegetación. El árbol finalmente es un elemento que va a aportar mucho a la disminución de los ruidos cuando nosotros generamos barreras o amortiguadores naturales. Lamentablemente, la triste realidad que nosotros tenemos es que muchas de las personas que tenemos en el hábito de estacionar vehículos en la ciudad, que es parte de nuestro ambiente, buscamos siempre la sombra, sobre todo en el invierno o en el verano, buscamos el cobijo de algo para poder dejar nuestros elementos. Muy pocos son los que se preocupan de plantar los árboles. Nosotros tenemos muchos beneficios, o sea, en general un árbol absorbe mucha contaminación, absorbe lo equivalente a 100 autos de contaminantes, un solo ejemplar. 22 árboles dan oxígeno a una persona. Promueve la biodiversidad, las aves generan corredores, combaten el cambio climático, controla la temperatura, atrapa partículas contaminantes, como les decía, en el invierno. También es un absorbente de agua porque permite que se alimenten los acuíferos y además nos permite a nosotros respirar un aire más limpio. Por tanto, lo que se busca con esta arborización es básicamente que nosotros generemos este espacio con toda esta funcionalidad, pero obviamente buscando todas los beneficios y las problemáticas que podamos tener respecto a lo que es esta planificación del arbolado. Si bien es cierto, aquí les muestro una serie de beneficios, de funciones, de problemáticas y amenazas, lo importante es la gestión. La gestión de este arbolado va asociada a la planificación, a conocer y entender finalmente cuál es el funcionamiento en el medio que nosotros vamos a tener en ciertos árboles, a tener claridad respecto a cuál es la selección de las especies más adecuadas, a lo que es la plantación en sí, a la participación comunitaria, que es un ente fundamental y que ha sido uno de los éxitos que ha tenido el programa de arborización, básicamente porque CONAF se ha basado mucho en la comunidad participe activamente en estas arborizaciones, la mantención y obviamente mantener lo que son los ejemplares lo más sano posible. En este espacio que nosotros trabajamos nos encontramos con 3 formas básicas que pueden presentarse las copas de los árboles. Básicamente una forma de uso, que son las que están más verticales, que se denomina por un crecimiento o una dominancia apical, las cónicas o piramidales, que es la segunda que les presento acá, que es donde predomina el eje principal, pero también tiene algunas ramas que se van a extender un poco en magnitud y volumen, y que alcanzan un mayor desarrollo. Y las formas más redondeadas, que es lo que comúnmente vemos, que son los donde está un eje principal, que no es dominante, y que el sistema de ramificación lateral presenta unas ramas que son bastante más extensas y obviamente permite un crecimiento más horizontal y predomina
la verticalidad originando copas más aplanadas. Encontramos estos espacios públicos con árboles plantados en forma aislada, los podemos encontrar en forma de grupos y a través de macizos, donde la parte de macizo normalmente lo que son las áreas verdes, estos espacios verdes arbolados, van asociados a otro tipo de especies más arbustivas y otros estratos que son más herbáceos y más rastreros. Las actividades de preplantación tienen que considerar 3 variables importantes. Una es los objetivos que nosotros tenemos que tener, cuáles son los objetivos que queremos de la arborización, que obviamente nuestras especies se adapten al lugar que nosotros vamos a plantar, y obviamente cuáles son las características de este espacio que nosotros vamos a tener para arborizar. Si es que va a haber alguna limitante, cuáles son las condiciones del suelo, si es que hay alguna normativa o algo que me regule lo que yo voy a poder ejecutar dentro de ese espacio. La actividad de preplantación tiene factores tanto limitantes como algunas actividades que requieren obviamente que tengan que ir en forma ordenada. Partiendo de la base, acá está formado como un árbol de lo que son los requerimientos en relación a lo que es esta arborización, en donde tenemos que tener definido cuáles son los objetivos de esta arborización, el diagnóstico finalmente, que nos va a decir cuáles son las características del suelo y qué consideraciones tenemos que tener en términos de lo que es la arborización, analizar opciones y toma de decisión para definir bien cuál va a ser la especie seleccionada y cuáles son las particularidades que pueda tener y cuáles son los costos-beneficios que pueda tener esta arborización. El diseño del proyecto, la ejecución como tal, que va a ser prácticamente lo que es el proceso de plantación y todo lo que implica generar una plantación. Y después es importante tener una evaluación y una retroalimentación para poder ver y evaluar cuáles son los resultados y qué cosas podemos mejorar. Los factores que determinan el éxito de la plantación van asociados particularmente a un espaciamiento y si es que existe alguna normativa vigente. Muchas veces nos encontramos que hay poco espacio en donde los árboles tienen que convivir con algunas veredas que son bastante estrechas, que no tenemos claridad respecto a cuáles son los distanciamientos que pueden tener y obviamente cuáles son los crecimientos finales que puedan tener los ejemplares. Por tanto, es importante que nosotros tengamos todos los elementos que están presentes en el ámbito urbano, como elementos de señalética, luminarias, señalizaciones, presentes en el momento que yo ejecuto una plantación. Porque si yo coloco un árbol cerca de lo que es un semáforo, voy a entorpecer la visibilidad de ese elemento. Por tanto, voy a generar un riesgo. Y eso va a involucrar que el árbol finalmente vaya a ser podado o que tenga alguna intervención que no queremos que se ejecute. Los árboles urbanos en general no requieren podarse. Los árboles urbanos vienen formados de vivero y van a plantación y obviamente en el terreno uno tiene que mantenerle la forma que viene desde vivero ya formada, manteniendo el eje despejado y manteniendo la copa redondeada o la forma que tiene el hábito en forma natural. Por tanto, no requieren podarse. Los árboles también seleccionados, los espacios, se han tomado todas las consideraciones respecto a dónde vamos a plantar y qué vamos a plantar, no debiesen tener ninguna intervención. ¿Ya? No tenemos que adecuarlo al ámbito urbano. Si tenemos árboles que están cercanos a espacios que tienen cableado, tenemos que buscar ejemplares que sean más pequeños, que no tengan gran desarrollo, porque obviamente van a tener alguna dificultad. Y en ese sentido también nos vemos dificultados cuáles son los espacios que tenemos para plantar. Muchas veces nos encontramos con árboles que están confinados en espacios bastante pequeños, en donde no tienen posibilidades de recibir ni siquiera el agua de la lluvia porque todo lo que está alrededor está pavimentado. Y eso obviamente no permite la infiltración del agua, por tanto hace que los árboles finalmente crezcan y generen problemas en la parte radicular porque van a tratar de levantar sus raíces donde tengan la humedad y obviamente no van a estar prestando todos los beneficios que nosotros esperamos. Me pregunto siempre que cuándo vamos a entender qué es lo más importante, si es que el árbol o el cemento. Acá hay un ejemplar que fue cortado, privilegiando lo que es una solera, para poder establecer lo que es la circulación de los vehículos antes de lo que es la vida de este ejemplar. Entonces, siempre nos consultamos quién tiene el error. El ejemplar no es el que define quién ni dónde se va a plantar. Por tanto, es importante considerar distintas variables que se las voy a mencionar. Nosotros partimos de la base que se disponen de árboles sanos, que tienen que estar en perfecto estado fitosanitario, que eso es libre de plagas, enfermedades,
con una copa correcta, un fuste y raíces bien desarrolladas. Altura no inferior a 2 metros al momento de plantar en la vía pública. Que estén bien formados, que tengan un solo fuste recto, vertical y lignificado. Obviamente que la lignificación significa que esté firme, que esté duro, que esté rígido. Que sea capaz de sostener el peso de la copa y además, en estado natural, hay algunas que pueden tener más de un fuste. Por tanto, es importante que se pueda desarrollar lo más naturalmente posible con la menor intervención. Ojalá que tenga un diámetro de cuello mayor o igual a 4 centímetros, que eso nos garantiza que tenga esta rectitud y que tenga esta firmeza. Y que el origen sea conocido, que sean provenientes de viveros que están certificados, que tengan algún grado de seguimiento y obviamente de control para evitar alguna proliferación de alguna enfermedad, alguna plaga. Las distancias de plantación van a depender del diámetro definitivo de las copas adultas. Nosotros tenemos que conocer los árboles que van a ser plantados y obviamente la distancia va a variar según la especie. Van entre 12 metros más o menos, 2 metros, dependiendo del objetivo que vaya a tener a la distancia de plantación. Y obviamente la idea es que no se generen competencia y que no se genere el tope de las copas. Nosotros lo que evitamos al no tener este tope de copas es que se traspasen enfermedades o plagas entre un ejemplar y otro, por la aproximación que puedan tener. La distancia de plantación va a depender obviamente también del objetivo que nosotros queremos tener, si queremos generar macizo o queremos generar arborizaciones en forma aislada, va a depender mucho del objetivo, como les decía, que es parte importante. Algunos distanciamientos de espacio requeridos definiendo 3 medianos de 6 a 12 metros, grandes mayor a 12 para poder desarrollar un diámetro. Estamos entregando en cuanto a riesgo, podamos hacer alguna mejora o enmienda en cuanto a lo que es el suelo. La distancia de plantación obviamente siempre tiene de señalización hacia los vehículos. No podemos dejarlos próximos, tienen que estar a lo menos 2 metros para que no entorpezcan, podados o eliminados finalmente. También tienen que estar con una distancia en relación a lo que es la luminaria, que es importante porque también los árboles en algún minuto muchas personas no quieren plantar o tienen algunas aprehensiones respecto a lo que es la iluminación que puedan tener porque se pueden transformar en focos de riesgo en cuanto a lo que es la delincuencia, obviamente que alguien se pueda esconder. Entonces es importante que se mantengan algunos criterios básicos, si bien es cierto ya las ciudades han ido aumentando en términos de superficie, tenemos dificultades respecto a ubicar especies ejemplares que sean los más adecuados para lo que es la arborización de calles y obviamente que no se transforme en un elemento que sea base para que pueda generar algún riesgo. La distancia de plantación, como les decía, es básica en relación a lo que los árboles y los distanciamientos. Nosotros no por querer ver árboles o querer ver más verdes vamos a disminuir este distanciamiento y los vamos a plantar una vez uno al lado del otro, porque finalmente vamos a tener que ir sacrificando un ejemplar sobre otro porque no va a tener el espacio para poder desarrollarse. Siempre hay que pensar en proyectar el desarrollo final que va a tener el árbol, aunque uno al inicio vea que está muy distante y que árboles prácticamente no se ven en las avenidas o en las áreas verdes, son los espacios adecuados que requieren para poder tener un buen desarrollo, tanto el sistema radicular como la parte aérea. Las raíces finalmente son un espejo de lo que es la parte aérea, por tanto requiere el mismo espacio hacia abajo para poder desarrollar el sistema radicular, tener un buen anclaje y obviamente el árbol pueda, después de 3-4 años, empezar a sobrevivir de forma autónoma a lo que es el manejo y el cuidado que le damos las personas. La distancia en lo que es la señalética de las calles es súper importante, muchas veces nos vemos entorpecidos la visibilidad y eso representa un riesgo finalmente porque los árboles están muy próximos a la esquina o están tapando las señalizaciones. Entonces, en ese sentido hay que tener bastante precaución cuando uno interviene en los espacios públicos y tiene que contar con la venia del municipio para que obviamente existe la recomendación de qué especie y cuáles son los distanciamientos que requiere plantarse en esos espacios que están disponibles.
también va a depender mucho de la especie y el objetivo que nosotros queramos tener en ese espacio. Tenemos dos tipos de árboles. Hay árboles que son caducos y hay árboles que son perennes. Los caducos pierden la hoja en el invierno y finalmente nosotros recomendamos que sea plantado en los meses de junio, julio y agosto, debido a que ahí se encuentra en receso vegetativo y ya en la época de septiembre, en primavera, el árbol empieza a emitir nuevos brotes, por tanto, gasta toda su energía en tratar de generar nuevamente el ramaje y obviamente brotes y flores y todo el proceso que va a tener en forma natural. Los árboles perennes, por otro lado, si bien es cierto, uno diría, este árbol no entra en receso porque en invierno tiene menos, al menos tiene las hojas, se ve, están siempre verdes. Tú podrías decir que se pueden plantar durante todo el año, en toda la época, pero en este momento lo más favorable es que también se plante en el mismo periodo, de junio, julio, agosto, debido a que existe un receso y obviamente en septiembre la planta empieza con la emisión de nuevas ramas y empezar a nuevo crecimiento, formación de nuevas hojas. Y eso, en el momento que yo planto, muchas veces nos pasa que los árboles se plantan fuera de época y el árbol no crece y las personas creen que el árbol se está muriendo o tiene algún problema. Y finalmente no se entiende que el árbol está gastando toda su energía en tratar de recuperarse del daño o la manipulación que nosotros le hicimos al momento de plantar, adaptarse al nuevo entorno y obviamente después se dedica a crecer. Entonces, pierde el crecimiento del año cuando están plantados estos árboles perennes fuera de la época. El método adecuado para plantar finalmente va a asociarse a utilizar correctamente las herramientas, que es la pala y el chuzo. La pala se utiliza para eliminar la tierra de la holladura que nosotros vamos a hacer o la casilla de plantación. No se utiliza para romper el suelo. Para romper el suelo se utiliza el chuzo o una zapico, puede ser también, pero no la pala, porque finalmente vamos a terminar con los mangos quebrados y con la herramienta deteriorada. Entonces recomendamos que se haga a través de la ruptura, a través del chuzo, con picar la parte más dura del suelo, mullir y después sacar con la pala. Las medidas que recomendamos generalmente son asociadas a que nosotros movamos el terreno, podamos mejorar las condiciones que tenemos en cuanto a suelo, eliminemos todos los elementos que puedan generar un obstáculo al desarrollo de las raíces y además que podamos hacer alguna mejora en el terreno para que facilitemos el establecimiento de los árboles. El mover el terreno facilita que el terreno esté más blando, por tanto las raíces, que son las más pequeñitas, las que van a dar el crecimiento inicial de los árboles, va a poder establecerse en forma más rápida. Y eso obviamente va a generar que el árbol se establezca en forma más rápida, tenga menos dificultades y crezca más rápido. La superficie que nosotros vamos a tener, lo ideal es que nosotros tengamos este pan de tierra que contiene el árbol en forma íntegra. Lo posible es que nosotros no lo desarmemos cuando le eliminemos la bolsa, particularmente porque las raíces no están desarrolladas para que puedan estar a la intemperie. No pueden, es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos estar bajo la tierra porque nosotros nos asfixiamos. La planta le pasa lo mismo. La raíz al estar en la intemperie genera asfixia. Por tanto, se va a morir, se va a secar y ese secamiento va a permitir que la planta corra un mayor riesgo de tener una baja sobrevivencia. Es aconsejable, como les decía, mejorar el suelo. Damos una recomendación en cuanto a lo que es la mejora del sustrato, que mantenga una cantidad de compostado, materia orgánica particularmente, que puede ser producto del compost, de algunos elementos que se venden en forma artificializada, que se han ido generando producto de desechos de feria, de podas, desechos de algunos elementos vegetales, con tierra del lugar y un poco de arena para que facilite lo que es el drenaje y no sea un suelo muy compactado. Estos elementos tienen que ser siempre bien mezclados, los componentes, para después llevarlo a la holladura y repletar lo que es la casilla de plantación. Cuando nosotros no tenemos elementos importantes o no tenemos los recursos para poder mejorar este suelo, normalmente los 30 centímetros del suelo inicial son los que tienen mayor cantidad de materia orgánica. Y los que están bajo ese nivel son terrenos o tierras menos fértiles. Nosotros recomendamos que se haga la inversión de tierras cuando no existe recurso para mejorar el suelo en forma artificializada a través de un compostado o de una tierra con mayor cantidad de materia orgánica. Eso es sacando la tierra fértil, los primeros 30 centímetros, dejándolo a un lado
y después lo que venga de la casilla, dejarlo hacia el otro lado, que es la tierra menos fértil. Y en la segunda etapa, cuando nosotros vamos a hacer la plantación, hacemos la inversión de la tierra. Colocamos la tierra fértil, que son los 30 primeros centímetros, que se supone que tiene mayor cantidad de materia orgánica, al final de la holladura, ponemos la planta y después colocamos la tierra menos fértil, porque eso nos va a permitir que eventualmente nosotros arriba vamos mejorando la tierra, la podamos ir mejorando y abonando cuando existen los recursos para poder hacerlo. Lo que se debe hacer en el momento de plantar es particularmente retirar la bolsa, se tiene que cortar con algo muy filudo, pero no tocando las raíces, no cortar las raíces. La idea es que se elimine este plástico porque el plástico no es biodegradable. Se tiene que sacar en la totalidad lo que es la bolsa. Tiene que retirarse en forma cuidadosa para que no se desarme este pan de tierra. Y obviamente, como les decía, exponer lo menos posible este pan de tierra, de raíces, a la intemperie. ¿Por qué? Porque lo que les decía, la planta no está hecha para que las raíces estén expuestas, ¿ya? Y se tiene que llevar prácticamente en forma inmediata a lo que es la casilla de plantación. Una vez que tenemos esta casilla de plantación ya con el árbol instalado, colocamos el tutor se tiene que colocar aproximándolo a la casilla y a la planta, no rompiendo este pan de tierra, sino que aproximándole el tutor, amarrándolo con 2 o 3 amarras firmes de forma rígida, plásticas en lo posible, alguna bolsa que podamos reutilizar, pero tiene que ser plástica, en ningún caso que sea pitilla, ni cáñamo, ni alambre, ningún elemento que le pueda generar en el momento que la planta va a crecer. El árbol crece, ensancha y se les generan estrangulamientos cuando uno coloca elementos que no va a estar pendiente de ir reemplazándolo. El alambre genera mucho daño. La pitilla igual, todo lo que sea algo que mantenga mucho la rigidez va a generar daño. El plástico en general, las amarras plásticas o los desechos de las bolsas, generalmente van cediendo en el minuto que va creciendo el árbol, va engordando y van quemándose y uno va constantemente repasándolas. Tiene que estar por lo menos 2 o 3 años haciendo este trabajo de mantener esta verticalidad con el tutor, que va a ser el que finalmente va a proteger al árbol de que se vaya a inclinar. Y obviamente lo va a proteger en el caso que esté en una vía pública de algún efecto o de las personas que circulan o de los vehículos que están circulando en las avenidas. Tiene un efecto protector en cierto modo y además tiene un efecto de mantener la verticalidad del árbol para que no crezca torcido. Tenemos que hacer una tasa de riego. La tasa de riego básicamente está asociada a que nosotros mantengamos una base donde permitamos el acumulamiento del agua, no el aposamiento, el que se acumule el riego, que uno dé en 2 o 3 porciones el riego y que se acumule, baje y que no vaya a tener escurrimiento ni pérdida de agua por escurrimiento superficial. Y finalmente asegurarle a lo menos una cierta cantidad de agua al ejemplar dejándole esa tasa de riego. La forma de plantar ustedes me van a decir, oye, 60 centímetros es harto. De una casilla. Lo que se busca es que nosotros podamos nivelar el terreno y que de forma correcta, como se presenta acá, es que nosotros rellenemos el terreno y dejemos la planta cercana a lo que es la superficie, no enterrada. Esta parte, que es la parte del tronco, el cuello de la planta, que es la unión entre lo que es el tronco y las raíces, no están hechas para que estén enterradas. Esto hace susceptible al ejemplar a que se pueda obtener excesiva humedad y más temperatura y se generan hongos, finalmente nosotros perdamos el ejemplar porque se genera pudrición. Entonces la forma correcta es que el árbol quede plantado a nivel, rellenando lo que es la base para que uno vaya asentando la planta y vaya viendo que queda al mismo nivel de lo que es la tierra. Después eso va con la humedad un poco bajar y se va a mantener esta casilla. Y obviamente, cuando nosotros le agregamos algún elemento externo, como en este caso el volumen de tierra que trae el árbol en este pan de tierra, va a generarnos que nos sobre tierra. Nosotros no tenemos que colocarla como generando una especie de aporca o acumulándola en este mismo sector, porque eso nos produce lo mismo de la imagen anterior, que nos va a quedar enterrado. Tenemos que esa tierra destinarla a otra área, o repartirla para generar una tasa de riego o destinarla finalmente a otro espacio y no al árbol, porque es tierra que siempre nos va a sobrar. Y no es recomendable que quede aporcada en lo que es la parte del cuello de la planta porque va a generar condiciones que van a ser propensas a que el árbol se pudre.
Las actividades básicamente de posplantación van asociadas a lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la mantención del tutor y la cinta, como les decía, hacer una fertilización y obviamente la parte de mantención en cuanto a lo que es el riego. Lo que es el tutor y la protección tiene que haber un constante monitoreo. Muchas veces nos encontramos cuando se generan protecciones que son mayores, que uno quiere colocar una celdilla o quiere colocar una celda metálica y todo, no tenemos la precaución de estar constantemente repasando y revisando cómo se encuentran. Y nos hemos encontrado con situaciones que la verdad son bastante riesgosas en términos de lo que es la sobrevivencia de este árbol, porque finalmente termina afectando negativamente al árbol, lo que inicialmente nosotros partimos como una buena práctica de protegerlo, finalmente le genera más daño, porque no tiene la precaución de estar constantemente haciendo este monitoreo. Entonces, lo importante es que se vaya haciendo el monitoreo, como les decía, manteniendo la rectitud de lo que es el tutor y todo tipo de protección que uno coloque tenga el objetivo de, en un momento, proteger el árbol, pero no en forma definitiva. No puede estar eternamente esta celdilla de metálica protegiendo el árbol, porque el árbol finalmente va a crecer el diámetro que tiene que crecer y obviamente va a quedar encasillada y enclaustrada en esta protección que nosotros quisimos colocarle con una mayor voluntad de protegerlo, finalmente le vamos a generar un mayor daño. En cuanto a lo que es la fertilización, finalmente el objetivo es lograr una aceleración en el ritmo de crecimiento de las plantas. Finalmente se puede hacer en forma artificial a través de aplicación de fertilizantes o en forma más natural a través de la mejora del suelo en el momento que uno plante. Mucho se ha discutido que efectivamente el sistema radicular, cuando está en la primera etapa de plantación, uno le genera o recomienda finalmente hacer una mejora en lo que es el sustrato, pero es finalmente para que se establezca rápidamente y tenga condiciones adecuadas cuando la planta vaya a necesitar el nutriente. En el momento que es plantado el árbol, es ineficaz cualquier tipo de fertilización. Se va a perder por la lluvia o porque la planta no va a ser capaz de absorberla porque está preocupada de generar el establecimiento y recuperarse del daño que nosotros hicimos por el manejo que se hizo en cuanto a lo que es la misma plantación. Por tanto, aplicar fertilizantes recomendaría que fuera a través de lo que es los años, a los 2 años de plantado, para que nosotros mejoremos las condiciones del suelo y le demos esa vigorosidad que requiere el árbol. Y en cuanto al riego, que son prácticas que queremos que un poco la gente entienda, regar durante las horas de menor temperatura es lo adecuado para que la planta pueda absorber lo que es el mayor volumen de agua. Si yo riego en el día, se va a evaporar una parte y obviamente el riego va a ser ineficiente porque la planta tiene un sistema que va a ser de absorción de nutrientes, que son como poros en lo humano, se llaman estomas. Los estomas, cuando hay mucha temperatura, la planta, para evitar deshidratarse y perder humedad, producto de la evapotranspiración que tiene el ejemplar, los cierra. Está como con la boca cerrada. Entonces, si yo le quiero dar agua, esa agua se va a ir o en evaporación o se va a perder para alimentar el acuífero y la planta no la va a absorber. Por tanto, muchas veces pasa que nos encontramos con ejemplares que se han secado a pesar de que la gente los ha regado. Pero ha sido porque el riego ha sido en horas no adecuadas. Por tanto, se recomienda que el ejemplar se riegue o bien temprano en la mañana o bien tarde. No a las horas de mayor temperatura porque la planta no va a absorber ese riego. Va a ser un riego ineficaz, se va a perder. ¿Ya? El riego tiene que ser en forma gradual, no puede ser todo de golpe porque nosotros no podemos dejar expuesta la raíz al efecto de un chorro o de un impacto del agua en forma muy brusca porque va a mover la tierra y va a soltar y las raíces van a quedar expuestas y obviamente va a generar problemas de fungosidad y otros problemas más fitosanitarios y que van a ir en prejuicio de lo que es el establecimiento de este árbol. Lo ideal es que la tasa de riego que les decía que tenemos que hacer alrededor de este árbol, cuando uno planta, es para acumular el agua, pero no para posarla, porque la posarla va a generar pudrición. Evitar la pérdida por escurrimiento, el objetivo es dar ese riego y asegurarle una cantidad y un volumen de agua, pero no generar aposamiento. Por tanto, el riego ojalá que sea en forma gradual, que nosotros entreguemos las dosis en 2 o 3 dosis el riego y no de una sola vez porque la planta no va a ser capaz de absorberlo y el que se mantengan aguas acumuladas genera más riesgos y muerte finalmente al árbol por asfixia radicular. Tenemos
algunos ejemplos negativos del arbolado en espacio público que nos hemos encontrado, en donde muchas veces los árboles están mal ubicados. Hay problemas con la pérdida de verticalidad, porque igualmente el árbol está muy expuesto, en este caso, en lo que es un paradero de locomoción, donde la gente normalmente se puede apoyar y puede generar algún soporte a lo que es el árbol, y finalmente pierde esa verticalidad por este apoyo que tiene la gente, y falta obviamente de una mantención adecuada, y esto que les decía, un monitoreo constante en mantener este tutor recto, apegado a la planta y en forma vertical. Cuando elegimos lo que les decía, generar árboles o muchos árboles muy concentrados, los árboles necesitan luminosidad, como les dije al inicio, necesitan un buen suelo, nutrientes para crecer, y necesita obviamente del espacio para poder desarrollarse, ¿cierto? Y en este caso vemos que el árbol busca la luminosidad para poder desarrollarse, por tanto crece en forma inclinada. A pesar de que nosotros lo podamos tener muy concentrado, lo ideal es que generemos los espacios adecuados para que el árbol crezca en forma recta, porque si no se genera esta competencia, el otro árbol más grande va a tapar la luz, y el árbol en forma natural va a querer buscar la luminosidad, y por tanto va a buscarla, y eso va a hacer que se incline en forma artificial, y obviamente eso indica que hay una mala planificación por querer ver mayor densidad, se generan estas dificultades, ¿ya? Y lo otro es cuando nosotros nos encontramos con problemas de mutilación, por podas mal realizadas, por desconocimiento. Muchas veces nos preguntamos si es que o no es necesario el hacer esa poda. Entendemos que muchas veces las personas creen que lo hacen mejor porque emiten nuevas ramas, y finalmente lo que se logra a través de estas podas o mutilaciones es que el árbol vaya envejeciéndose, y la utilidad que podía tener en 20, 30 años de un árbol sano, vigoroso, vamos a tener menos tiempo y en malas condiciones. Entonces nos preguntamos, ¿será necesario el hacer estas podas tan drásticas? ¿No es mejor buscar una forma, una forma más sana de extraer o eliminar el árbol que hacerle ese daño? Porque el árbol no es capaz de recuperarse, si bien es cierto, trata de generar nuevamente la copa, pero genera un problema peor, porque sale en forma mucho más desordenada y pierde la arquitectura de lo que era este ejemplar. Se pierde la forma. En el caso de los espacios, como le indiqué, muchos de los lugares generamos competencia. Muchas veces no le encontramos el espacio adecuado para los árboles en este ambiente tan encementado y tan poco pensado en lo que es el arbolado. Generamos mucha competencia porque hay una desconsideración respecto a lo que es el árbol. No podemos poner entre dos postes que van a ser dificultosos para el desarrollo, porque este árbol finalmente va a tener que ser mutilado en privilegio de lo que es la mantención de los cables. No tiene un espacio adecuado para poder desarrollarse. No tiene el espacio para mantener una tasa de riego adecuada ni ninguna mejora en cuanto a lo que es la fertilización, porque está muy, muy encementado, está con competencia artificializada, y nos preguntamos, ¿será necesario mantener el árbol o los postes? Otro ejemplo de muchos ejemplares, que si bien es cierto, hay ejemplares que pueden tener un desarrollo más arquitectónico en cuanto a que tienden a levantar el sistema radicular, como lo que pasa con el ombú, con el ceibo, que son ejemplares que tienen su forma en desarrollo, lo que es el sistema radicular, bastante expuesta a sus raíces. En este espacio se genera mayor dificultad porque constantemente se ha generado una mala ubicación del ejemplar. Este es una especie que no es adecuada para este espacio en vereda, porque tiene en forma natural la elección del ejemplar con especies más pequeñas podría haber sido la adecuada en esta vereda. El espacio tiene que obviamente ser el adecuado para el desarrollo, y este ejemplar particularmente requiere un espacio más amplio porque tiene un sistema radicular que tiende a levantar la parte baja. Y eso es lo que lo hace bonito, pero en este espacio genera más dificultad, que es lo que va a beneficiar. Acá me pregunté una vez cuando pasé por Apoquindo, a pesar de que tener distintas adversidades, el árbol no tiene una tasa de riego, está plantado junto a un medidor, está al lado de un muro, y a pesar de eso, que es un ejemplar que requiere bastante humedad, un palto aún sobrevive. Entonces la bondad que tienen los ejemplares a las adversidades que se presentan son bastante altas.
pero tenemos que adecuarlos a un espacio que sea menos hostil al desarrollo de los ejemplares, que sea más adecuado, que sea más fácil. A pesar de toda esa adversidad del ejemplar, me causó bastante admiración respecto a que estaba bastante verde y vigoroso, a pesar de toda esta dificultad. Entonces tiene bastantes bondades, pero no abusemos de eso. Mira, a veces nosotros queremos plantar ejemplares, como el caso de los cipreses, para generar cercos verdes. Se llaman cercos o muros verdes, cercos vivos. Nuestro objetivo cuando se genera una plantación de cercos vivos es generar un cierre que sea verde en forma homogénea. Pero eso implica que tiene que tener, primero, la correcta selección de la especie. Y obviamente tiene que tener un manejo adecuado. ¿Por qué? Porque, como les decía, los árboles tienden a buscar la competencia de lo que es la luz. Van a generar altura, altura, altura y se van a poner muy leñosa en la parte baja. Por tanto, va a perder el objetivo de lo cual yo quería generar este muro verde para que me tapara el ruido, me generara una barrera hacia el exterior. En ese sentido, ¿por qué? Porque no hubo una mantención o un manejo adecuado del árbol en el momento que se requería. Cuando el árbol alcanza la altura, en este caso, estos ejemplares hubiesen alcanzado la altura que yo quería generar este muro verde, tendría que haber hecho un manejo en la parte aérea, cortar las puntas para poder permitir el desarrollo de las ramas laterales y poder generar este cubrimiento y generar este muro verde. Como no se hizo en forma adecuada, finalmente no cumplió el objetivo porque no tuvo el manejo adecuado en el momento oportuno. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado respecto a cuáles son mis objetivos y lo que yo quiero lograr con esta arborización. Cuando el árbol quiere buscar sol, está muy pegado a la construcción y finalmente lo que genera es buscar la luminosidad y genera inclinaciones y esas inclinaciones muchas veces se ven con dificultad respecto a lo que es el poder establecer el árbol en forma recta y muchas veces empiezan a presentar riesgo respecto a lo que es el arbolado porque no tienen la verticalidad y por tanto el árbol al estar inclinado va a generar peso y eventualmente puede generar un riesgo de caída. En este caso una palmera si no es un árbol, pero es un ejemplar que es una herbácea gigante, para el que no sabe, tiende a buscar la luminosidad y obviamente se pierde lo que uno quería respecto a lo que es la arborización, que es mantener la verticalidad y obviamente la forma más natural del ejemplar. No es natural ver una palmera en forma inclinada. Entonces lo ideal es que nosotros busquemos formas de disminuir esos obstáculos que tenemos en la ciudad. Sin discutir el tema de los artes y las pinturas urbanas, son elementos que generan daño en la corteza del árbol y que generan heridas. Eso hace que se pierda la vigorosidad y hace constantemente un riesgo o una zona de riesgo de que puedan entrar plagas o enfermedades, si generan algunos problemas fitosanitarios cuando se generan estos daños. Por tanto, lo importante es que no se generen este tipo de intervenciones. Lo ideal es que no se hagan intervenciones más allá de lo que uno tiende a hacer en los árboles, que mantener la verticalidad y cuidarlos. Porque finalmente genera problemas fitosanitarios que van a afectar a este ejemplar en su vida y obviamente van a afectar a lo que está alrededor porque va a traer una plaga al lugar y puede que se pueda expandir a todos los demás. Cuando nosotros elegimos mal el árbol por problemas de espacio, finalmente nosotros tenemos algunos problemas en cuanto a lo que es el árbol, en la selección del ejemplar que vamos a colocar. Acá se trató de colocar, que si bien es cierto fue un ejemplar que fue dañado en forma antrópica por una persona, vandalizado y mutilado, fue cortado. Era un ejemplar que finalmente estaba destinado a que fuera mutilado a futuro, porque el ejemplar tiene gran altura y está bajo justo el tendido eléctrico. Entonces acá se tiende a privilegiar lo que es el cable ante lo que es el ejemplar. Por tanto, tenemos que evitar colocar árboles demasiado desarrollados porque finalmente van a tener algún tipo de intervención a futuro para poder mantener la conectividad o lo que es la conexión respecto a lo que es el cableado que va a existir en ese lugar. Entonces, seleccionar muy bien los espacios y evitar
todo tipo de limitantes que pueda tener en esta arborización o en este arbolado que podamos tener lineal, de evitar colocar árboles bajo el tendido eléctrico, o que tengan una mejor, en cuanto al desarrollo, una mejor altura, que sean árboles pequeños, con mediano desarrollo, para que no podamos tener esta dificultad de que vayan a ser finalmente mutilados futuros. Y este es un típico caso de un árbol que está plantado bajo los cables y que al no considerar este cableado, como les decía, finalmente fue podado y obviamente genera una descompensación de la parte aérea de las copas y que el árbol finalmente corra un riesgo de que en algún minuto con viento, al estar descompensadas las copas, pueda ser volteado, que es lo que sucedió hace un tiempo atrás cuando tuvimos unos fuertes vientos acá en Santiago. La dificultad que el árbol no tenía un buen anclaje, estaba con esta dificultad y finalmente el árbol terminó en el suelo. Esa sería la presentación. No sé si aquí tenemos algunas consultas. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. Ha estado súper interesante, entretenida además la presentación. La verdad es que tanto como vecinos y vecinas, como desde nuestro rol como trabajadores municipales, todavía tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar en nuestras prácticas a la hora de tanto plantar como podar, etcétera. Y en eso la CONAF en el último tiempo ha sido de gran ayuda, especialmente el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con Patricia y con su equipo. Así que aprovechamos de agradecer también y de visibilizar ese trabajo que realizan con las municipalidades. Antes de pasar a las preguntas y saludos, no quisiera que se me olvidara darles una tremenda y muy positiva noticia que tenemos desde la municipalidad y desde quienes trabajamos en la educación ambiental. A partir de fines de octubre, principios de noviembre, se reactiva la EFELAC, la Escuela de Líderes Ambientales y de Ecología Juveniles de la municipalidad, que el año pasado tuvo un enorme éxito, y que, bueno, tuvo más de 150 inscritos, a pesar de las contingencias que sucedieron en el país, logramos culminar con gran éxito, con gran convocatoria esa instancia. Así es que los invitamos a que se inscriban en la Escuela de Líderes Ambientales. Para ello tienen que escribir un correo electrónico a sustentabilidad@munimacul.cl. Lo repito, sustentabilidad@munimacul.cl. Se van a inscribir de esta manera en esta Escuela de Líderes Ambientales. Son sesiones semanales y algunas veces 2 veces por semana, dependiendo de si es un taller práctico o es teórico, y donde se podrá abordar un montón de temas súper interesantes de partida, estos que estamos conversando todos los lunes verdes, y además con invitados de lujo. Así es que están todos súper invitados a inscribirse. Tienen todo este mes para hacerlo. En las mismas redes sociales de la municipalidad pueden encontrar información. Bien, pues siguiendo con el taller, que está súper interesante, primero que nada quisiera saludar a Albina Insunza. Albi, ¿cómo estás? Paula Hernández, Ana Karen Abarca, Carmen Alvear, Carla Isabela, Lorena Aravena, y también un saludo especial para María Elena Palma, que dice que desde el Jardín del Ranchito están aprendiendo para nuestro sello medioambiental. Nosotros hemos trabajado con el Jardín del Ranchito, así que un saludo cariñoso a todas las tías, todas las trabajadoras y toda la comunidad escolar del Jardín El Ranchito, especialmente para María Elena. También dice Kulkul Auca, no sé si lo pronuncié bien, dice más árboles y menos industrias y autos por el planeta. Efectivamente, el progreso muchas veces parece que estuviese reñido con el cuidado del medio ambiente. Creemos que tenemos que construir un medio ambiente, ecosistemas más
sustentables, más sostenibles especialmente. Así es que efectivamente los árboles son esenciales para la sobrevivencia de nuestra especie de partida. Tenemos algunos otros comentarios. Voy a empezar por lo que nos pregunta o nos comenta Jaime Sepúlveda, a quien también envío un saludo. Dice, cuando un árbol está inclinado 10 o 20 grados, ¿es necesario solamente cortarlo o es mejor darle una poda que evite cortar? Y luego nos dice que, por si acaso, mis árboles llevan aquí más de 48 años, tienen mucha luz solar y suficiente agua, pero inclinado. Este es un tema bien recurrente. Si el árbol está inclinado, pero está sano y no parece que se fuera a caer, ¿qué podemos hacer? Eso es la primera pregunta, Patricia. Mira, cuando existe un 20% de inclinación no revierte mayor riesgo. Cuando la verticalidad baja a 45 grados ya tenemos un mayor grado de inclinación y mayor peso en lo que es la copa. Normalmente lo que se hace cuando tenemos un mayor grado, que en este caso no lo es, se hace un manejo para que evitemos la descompensación de la parte aérea. Para que no esté tan inclinado, se rebajan algunas ramas de la parte más inclinada para bajarle peso. Pero normalmente no debiese tener dificultad un árbol que esté sano, que no tenga ningún problema fitosanitario, que uno lo puede ver en el tronco si es que tiene presencia de alguna enfermedad, o que tenga problema de pudrición. Cuando hay problema de pudrición y existe inclinación, el árbol tiende a ser riesgoso, tanto en la base como en la parte de las ramas. Pero si el árbol uno al observar ve que no tiene mayor dificultad, no revierte mayor riesgo. ¿Ya? Lo ideal es que siempre crezca con la rectitud que tiene que tener, pero en forma natural nosotros vemos que hay árboles que crecen en forma, cuando se genera esta competencia, una forma inclinada, pero cuando es mucho esa inclinación es cuando hay que tener la precaución y observar que no vaya a representar mayor riesgo. Sobre todo cuando hay tormenta, cuando hay muchos vientos fuertes, que esos árboles tienden a ser más propensos. Muy bien, pues Jaime también termina su intervención o continúa su intervención con una octava de regalo, así que voy a leerla. Dice, aprovecho el guano en un árbol urbano, aunque mufano, apareció un enano y me tiró un grano, saliéndome un manzano, yo aquí me ufano para hacer florecer el llano. Muchas gracias, Jaime, se agradece tu buen sentido del humor y tu creatividad. Aquí nos pregunta Tarzán Grizzly, aquí le mando un saludo, lo conozco. Hay voces que hablan del peumo como un gran ejemplar para la ciudad. ¿Es eso cierto? Yo voy a aprovechar esa pregunta para también incluir el maitén, que también siempre se habla de que son muy beneficiosos como árboles urbanos. ¿Qué nos cuenta Patricia de aquello? Sí, mira, el peumo y el maitén son ejemplares que, si bien es cierto, en forma natural uno lo ve en las formas aledañas, bastante presente, son especies que se dicen son los árboles del futuro, por la cantidad de beneficios que tiene, por lo aromático que es el follaje, los mismos frutos que son comestibles, y tiene un requerimiento bastante bajo en cuanto a lo que es el suelo. Es una especie que se adapta bastante bien, ¿ya? Pero sí requiere cuidados, por lo menos acá en términos de mantener una cierta cantidad de humedad. Son lentos en crecimiento. La dificultad que tienen, que muchas personas no lo vemos como esa dificultad, es que crecen lento. En el caso del peumo, demora muchos años en llegar a su esplendor y a su altura final, que son 15 metros, 20 metros de altura, con un diámetro de fuste de más o menos 40 centímetros de diámetro, 50 centímetros. Pero son ejemplares que son bastante lentos y que requieren ciertos cuidados, sobre todo en el ámbito urbano, de más que nada de dejarle un espacio adecuado para un buen desarrollo en plazas, parques, calles anchas y obviamente en cuanto a lo que es la humedad. ¿Ya? En el caso del maitén también es un ejemplar nativo que también es bastante lento, pero es una especie bastante noble, porque es una especie bien translúcida en lo que es el follaje y tiene una muy bonita floración que uno no la percibe porque es tan pequeña, que es un color gris, beige, y que tiene un fruto que es bastante rojo, que tiene un arilo rojo en la semilla,
que lo hace bastante atractivo, y una especie que crece también muy lenta, pero tiene otra ventaja en términos de adaptación. Normalmente son especies que requieren más humedad, requieren constante humedad, crecen cerca de quebradas y en zonas más húmedas. Son especies que nosotros estamos promocionando en la institución, que muchas veces nosotros le entregamos a la municipalidad árboles de 1,5 metros, 2 metros o 1,50 m, y son ejemplares bastante pequeños, pero llevan 7, 8, 9 años en vivero. Y que al estar en terreno puede crecer bastante más rápido, pero son especies bastante nobles. El maitén permite trabajar en espacios reducidos, en espacios pequeños, y como te decía, da esa sombra tenue que en el invierno es bastante agradecida, porque permite el paso de los rayos de sol cuando uno lo coloca cercano a alguna vivienda, y no genera estos pasos tan sombríos con las especies tan perennes, tan densas. Claro. También tenemos, bueno, pues agradecemos a María Fernanda Muñoz, que nos agradece ella a su vez por que el taller ha sido muy, muy educativo. Talía Barro nos dice: más árboles, menos constructoras. Francis Cerón también agradece por este taller, lo encontró muy interesante. Kulkulauka Matetu nos vuelve a impactar también con otro concepto que ya nos había dicho sobre menos industrias, menos árboles, menos autos y más árboles. Dice agroecología, sí, sin duda, nuestra comuna, que es una comuna que tiene una larga tradición agrícola. Un día les voy a, en uno de estos lunes verdes, me voy a extender un poquito más en cómo nace nuestra comuna, y tiene una vinculación preciosa, incluso prehispánica, con el mundo de la agricultura. Pues sí, tenemos que avanzar hacia la agricultura, a pesar de ser una comuna 100% urbana. Marcelita Cristina González también nos agradece. Nos pregunta Talía Barros: ¿qué sucede con las palmeras cuando demuelen un terreno privado? Estoy muy triste. Soy vecina, se me escapó un poquitito, soy vecina del pasaje Phillips, y vendieron casi todas las casas que están en los plátanos. Hoy sacaron muchos árboles que daban alimento y nos proporcionaban sombra, y dejaron la palmera por hoy. Eso, dice, no te disculpamos, o sea, dice disculpa si no corresponde mi comentario, pero por cierto que sí corresponde. Las palmeras, como ustedes saben, son una especie exógena, y por un lado, y ya nos va a contar Patricia las bondades o perjuicios que puede provocar una palmera, pero también al mismo tiempo, efectivamente, cuando se demuele un determinado sector, casas, etcétera, con árboles, deberíamos apuntar hacia restituir o incluso incrementar los individuos arbóreos que hay ahí, independiente del proyecto inmobiliario que se esté desarrollando allí. Sí, mira, normalmente en el caso de las palmeras, tendríamos que evaluar si es que es un ejemplar de especie nativa, que es la Jubaea chilensis. En el caso de que fuera una especie de Jubaea chilensis, una especie protegida que por tanto no puede ser eliminada, ¿ya? En el caso de que sea una especie introducida, cualquier variedad de palmera, normalmente son bastante complejos el traslado, porque son especies que tienen un sistema radicular muy racemoso, muy superficial y mucha raíz, y dificulta el traslado. No es llegar y trasladar una palmera. Las palmeras para el traslado tienen que tener un camión que los pueda transportar, que las pueda sacar con la mayor cantidad de raíces, y obviamente implica que tienes que marcarle el norte, porque las palmeras tienden a girarse y buscar la misma ubicación que tenían en el lugar que tenían de plantación, y se tienden a perder las ramas, se tiende a girar cuando uno no les marca el norte. Es bastante complejo el traslado de una palmera. Probablemente el proyecto inmobiliario la consideró como parte de la ornamentación del espacio, por seguramente el estado adulto que debe tener, eso me imagino. Ahora, las dificultades que tiene es básicamente por el traslado. Yo comparto que cada vez nosotros nos encontramos con espacios que han sido eliminada la vegetación, favoreciendo lo que es la construcción o edificación, pero existen normativas de los municipios en donde ellos regulan
cuáles son las superficies que tienen que compensarse y cuál es la superficie que tiene que estar establecida en términos de arbolado y de área verde que tiene que tener ese proyecto. Por tanto, se resguarda. Si bien no existe una ley del arbolado que proteja a los árboles, sí existen árboles que son considerados árboles en categoría de conservación y que nosotros como CONAF tenemos identificados ejemplares que no tienen que ser removidos y requieren una autorización mayor para poder sacarlo, como el caso de la palma chilena. Sí, pues también Jaime nos comenta que tiene un vecino que con una palmera introducida y tuvo que cortarla, pues se convirtió en hogar de roedores. Eso es un tema muy típico en las municipalidades. Nos hablan siempre de que las palmeras tienen algún riesgo en ese sentido. Entonces, pues ese es un tema con el que hay que tener siempre mucho cuidado. Antes de terminar y pasar a las últimas preguntas, voy a saludar también a Jocelyn Suárez, que agradece el taller, y bueno, y nos reiteran algunos de quienes ya nos habían hablado, pues el agradecimiento, y a quienes ya había nombrado. Por último, la última pregunta que tenemos es de un señor llamado Darío Cabezas Cortés, que le mando un beso porque es mi padre, que pregunta, y esto, mi padre tiene muchos árboles frutales, entonces siempre tiene una enorme preocupación. Esto lo habíamos hablado un poco la semana pasada, pero yo creo que es muy bueno que también abordes sobre esto, que nos preguntan bastante, es si existe algún árbol frutal que pueda plantarse en la vía pública, además de felicitarte. Mira, los árboles frutales, normalmente nosotros en CONAF no lo utilizamos en la vía pública porque hemos tenido la parte de viverización, dificultades porque son muy propensos a plagas y enfermedades y que eso nos dificulta con la otra especie. Sí se han plantado frutales como lo que son los almendros, que han sido una especie que no han tenido mayor dificultad, y los olivos. Son especies que han sido plantadas en la parte urbana. En el caso de Tiltil, en las avenidas, en las calles, hay árboles frutales, como los almendros y los olivos, que no tienen mayor dificultad. En Alhué hay unos naranjos, también están plantados, pero son la variedad amarga, que sirve para hacer ¿cómo se llaman esto? Hay unos hervidos que hacen de medicinales, sí, y que sirve ese naranjo. Hay una variedad que son las mandarinas, que también podría ser eventualmente utilizada porque tienen menor volumen y menor desarrollo. Normalmente los frutales la gente los tiende a plantar en los patios, como el limón, los naranjos, los mandarinos, los cerezos, porque finalmente obtienen el fruto y obviamente tienen el resguardo de cuidarlo. Nos hemos encontrado muchas veces cuando plantamos los frutales, los ciruelos, la gente tendía a colgarse de la rama para sacar los frutos. Entonces hay que partir. Yo creo que todos los árboles se pueden plantar en la vía pública. Yo creo que no hay dificultades, solamente hay que concientizar a la gente de que es un beneficio para todos, y el que no genere daño para sacar el fruto te va a implicar que el próximo año vas a poder obtener mayor beneficios de él. Entonces, creo que tiene que ir amarrado de un tema de concientización en relación a lo que es el cuidado, porque muchas veces la gente los tiende a dañar para poder sacar y obtener el fruto, y pasa a llevar las ramas y los quiebra. Entonces, eso es. Y uno, para complementar lo que decía anteriormente de la palmera, muchas veces nos encontramos que son elementos de nidificación de algunas aves, como lo que pasa con los loros argentinos o las palomas. Y los ratones también, pero cuando están en la vía pública no tiene esa dificultad porque no nos afecta en forma directa. Sí en las casas. En las casas tienen mayor complejidad porque tiene problemas ya de plagas, obviamente, que van a traer espacios adecuados para nidificación de animales y además guaridas de los mismos ratones y roedores. Sí, así es. Además, el tema de los árboles frutales tiene una dificultad añadida relativa a las intoxicaciones alimenticias que eventualmente pudieran producir porque está demasiado fumigado o muy poco fumigado, porque los vecinos, cada uno de ellos maneja un calendario diferente, por ejemplo, y algunos deciden fumigarlo y el vecino al lado, sin saberlo, lo hace también, y así se pueden producir algunos riesgos
Sí, que es necesario trabajar y para ello, por supuesto, tal como dice Patricia, debemos abordarlo desde la educación y el compromiso, pero también desde el diálogo comunitario. ¿Ah? exactamente, sí. En ese sentido, también Jaime nos dice que el naranjo amargo, me imagino que se referirá al de la calle, lo utiliza Sí, para alinear verduras, ¿no? Y que está sí. muy, muy agradable. Y finalmente, la última pregunta, antes ya de terminar, María Fernanda Muñoz nos dice que sus vecinos tienen una araucaria y que está a unos 10 centímetros de la pared y tiene alrededor de 10 años, si es que hay algún riesgo a futuro con aquello. Eh, yo creo que lo importante es evaluar cuál es el espacio que tiene ese ejemplar. Cuando nosotros como institución podemos hacer alguna evaluación cuando están en el espacio público. En el caso de una propiedad privada, es el propietario el que define qué es lo que va a pasar con el ejemplar. Entonces hay un tema de buen vivir, de que el vecino converse y dialogue y vea cuáles son los riesgos reales. Puede generar presión en el muro. Eventualmente la araucaria podría tener problemas para desarrollarse y genera algún problema en lo que es la edificación de este muro. Pero normalmente yo creo que con un buen diálogo no debiese tener dificultad. Ahora, es un ejemplar que es de gran altura la araucaria. Estamos hablando de 30, 40 metros, entonces va a necesitar obviamente un espacio adecuado para poder desarrollar el sistema radicular y obviamente para poder desarrollar en forma adecuada sus ramas. Genera bastante suciedad también cuando está, dependiendo del ejemplar, como te digo, pero son árboles bastante grandes y que requieren buen espacio. Entonces yo creo que es importante dialogarlo para ver cuál es el inconveniente que le pueda generar, pero de caerse es imposible. O sea, es un árbol que tiene muy buen anclaje, buen soporte, como les decía, es un espejo, la forma a lo que es el sistema radicular, por tanto, es lo mismo que está hacia arriba, hacia abajo en lo que es la masa radicular. Por tanto, riesgo no debiese tener de caída ni de desprendimiento de ramas. Eso es. Finalmente, bueno, ya pasando al último comentario, Natalia Droguet nos pregunta o comenta qué pasa con los requerimientos de agua de los frutales, pensando en el cambio climático, ¿no será mejor privilegiar especies con menores requerimientos hídricos para el arbolado urbano? Efectivamente, nosotros como municipalidad privilegiamos la plantación de árboles de especies nativas, especialmente, que son las que tienen menor requerimiento hídrico y que tienen una mayor sostenibilidad hídrica también en el largo plazo. No sé si algo que comentar acerca de esta pregunta, Patricia, ya para ir despidiendo. Sí, mira, nosotros trabajamos con especies que hemos tenido buena experiencia en relación a lo que es el establecimiento. Tratamos de optimizar lo que es la parte del riego y trabajar con especies que estén adecuadas a lo que es el tema del cambio climático, a bajos requerimientos hídricos y también a condiciones de suelo. Si bien es cierto, los frutales requieren una alta cantidad de agua, particularmente en el caso de los paltos, son muy demandantes de agua, los naranjos también, y nosotros no los trabajamos, no son especies que nosotros promocionemos, nosotros promocionamos especies nativas, como te decía, del bosque esclerófilo, tratamos de traer lo que es la forma natural de la vegetación hacia la ciudad, con bajo requerimiento y obviamente con espacios adecuados para el buen desarrollo, porque normalmente los árboles del bosque que uno ve acá en la zona central son árboles de gran envergadura, entonces requerimos espacios de buen desarrollo. Se promocionan, pero tienen que ir a la par, porque creo que es importante el desarrollo también de alguna especie exótica y no generar el monocultivo con especies solamente nativas, porque se generan problemas de plagas que finalmente, si nosotros plantáramos todo con quillay, viene una plaga que ataca el quillay, se nos muere todo el quillay y nos quedamos sin arbolado. Por tanto, la biodiversidad y la sostenibilidad que pueda tener esa arborización tiene que ir a la mano de lo que es la otra vegetación. Se utilizan algunas especies para que puedan, que son especies fundacionales cuando trabajamos en espacios que están sin ninguna vegetación, porque son formadores de hojarasca y de suelo, porque son fijadoras de nitrógeno, que nos dan las condiciones para poder plantar a posterior una especie nativa y que tenga mejores condiciones para poder desarrollarse. Entonces tienen que ir en un claro equilibrio. Si bien es cierto, tratamos de promocionar a que sea el mayor volumen
de especies nativas y con bajo requerimiento hídrico, que venga también asociada a alguna especie introducida para que pueda tener rápidamente la conformación de arborización. Bien, pues muchísimas gracias, Patricia. Te doy la oportunidad ahora de que puedas despedirte antes de despedir ya nosotros definitivamente el taller de hoy. Justo me dio todo, pero no, mira, agradecer la oportunidad que nos dan, indicarles que estamos abiertos a cualquier requerimiento, cualquier consulta que puedan tener respecto a lo que es el arbolado, lo que es la intervención en los espacios. Nosotros trabajamos con la Municipalidad de Macul hace hartos años, estamos trabajando con Evelyn, hemos hecho otros talleres, entonces es importante que la gente nos haga ver las consultas, cuáles son sus requerimientos en cuanto a la asistencia técnica, que no tengan temor en hacer las consultas. Nosotros estamos para eso, para poder ayudar, orientar. La idea es que el arbolado que se plante sea el que tenga mejor resultado, que esté en las mejores condiciones. El éxito de una buena plantación está asociado a conocer algunos elementos básicos, y obviamente la sobrevivencia de estos árboles va a estar asociado a que los vecinos puedan tener estos elementos para que puedan disponer de ellos y obviamente puedan dejar su arborización de la mejor forma. Así que agradezco la oportunidad, muchas gracias. Si hay alguna consulta, mi correo se lo puedes dar tú si quieres, para que puedan hacer las consultas de forma directa. Yo no tengo ningún problema en ayudar. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. A los que están viendo este taller, el correo de Patricia es patricia.pena, a pesar de que su apellido es Peña, pero ya saben qué pasa con las ñ, patricia.pena@conaf.cl, patricia.pena@conaf.cl. Ya saben, ella misma lo ofreció, así que después no puede reclamar si se llena. No, siempre contesto todo, trato de contestar todo. Les agradezco a todos la presencia de hoy en este taller, por supuesto, empezando por Patricia, pero continuando también, por cierto, por Juan Jerez ahí, haciendo milagros para que salgamos a tiempo y salgamos y nos veamos bonitos en el taller. Agradecer a todo el equipo de la DITEC que trabaja con Juan, asimismo al equipo de comunicaciones, a Yani también, a Andrés, por supuesto, a Marco, que creo que no lo mencionó mucho, que es quien nos hace los afiches tan bonitos que tenemos. Agradecer, por cierto, a todo el equipo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Sustentabilidad, especialmente el equipo en el que yo trabajo, el equipo de Gestión Ambiental Local y Sustentabilidad. Agradecer, no puedo nunca dejar de mencionar a los trabajadores de nuestra unidad que están todos los días ahí trabajando, limpiando, podando, regando, que están trabajando con las emergencias. Ellos son los que día a día se esmeran superlativamente para que todos tengamos una comuna más limpia, más bonita, etcétera. Así es que muchísimas gracias. El próximo lunes, que es día 12, feriado, no tenemos taller. Así que nos vemos dentro de 2 lunes más con el taller de control de plagas en huertos y árboles que nos dará Danae. Así es que nos vemos el día lunes 19, como siempre, a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.